Existen muchas razones por las que podemos querer crear contenido y, por ejemplo, grabar un podcast. Pero bueno, una de ellas puede ser la superación personal y esa es la que elegí para contarte hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para reflexionar mínimamente sobre algunas habilidades que adquirí gracias a algún día haberme decidido a grabar un podcast, lo cual me ilusiona mucho porque cuando me pongo a mirar atrás y pienso en las habilidades que incorporé, me imagino que también podré seguir estaré incorporando habilidades también para el futuro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo primero que puedo destacar es que grabar un podcast me sirvió y me sirve para comunicarme más y mejor. Siempre tuve buenas habilidades comunicativas. Esto creo que se ve desde lejos y no necesariamente porque sea argentino, porque conozco gente argentina que no habla tanto como yo. Pero a mí nunca se me dio mal hablar en público o hablar frente a las personas. Por ejemplo, recuerdo en la primaria ser el que... primero recuerdo en el jardín, o no recuerdo, tengo un vago recuerdo que en el jardín era el que le leía a mis compañeritos porque me alfabeticé rápido, aprendí a leer antes que mis compañeros. Y era el que les leía. Luego no tenía ningún problema en la escuela primaria. A pesar de mi timidez, siempre fui muy tímido, no me gustaba participar en los actos escolares ni nada. Bueno, hasta cierto punto, porque después hubo un par de actos escolares en sexto, séptimo, donde yo era el que bailaba rap. Sí, así como lo estás escuchando. Nunca más bailé en mi vida, pero en sexto y en séptimo grado bailaba rap. Pero era el que leía en voz alta. Y por ejemplo, cuando terminamos la secundaria, que yo era un pibe bastante retraído, pero cuando terminamos la secundaria fui yo quien leyó el discurso frente a mis compañeros. El discurso de fin de año lo di yo, ¿no? Ese discurso, bueno, no sé si se acostumbra. Yo dije, yo quiero dar un discurso y lo escribí. Siempre me gustó también escribir, así que lo escribí, lo leí y me emocioné y estuvo bastante bueno. Y tengo el video que nunca he vuelto a ver, pero que me incomoda bastante, pero lo recuerdo. Eso al terminar la secundaria. Y también me acuerdo cuando mi hijo Luca, que ahora tiene 13 años, terminó el jardín a sus 5 años y estaba por pasar a la escuela primaria, me ofrecí a dar un discurso, a hablar en el acto de fin de año, porque siempre fueron cosas que me gustaron, ¿no? Es decir, nunca tuve problemas, por eso me subo a los escenarios cuando me invitan a dar una charla en la comunidad de WordPress o en un evento, voy y lo doy sin problema, porque es algo a lo que siempre más o menos me gustó y estuve acostumbrado y me gusta hacer. No obstante, decía comunicarme más y mejor, porque ahora, por ejemplo, puedo estar grabando este podcast que llevo 3 minutos hablándoles a ustedes sin redactar un guión. Lo único que tengo es la idea de lo que quiero decir, o sea, los 5 puntos que tengo que comentar los tengo apuntados y los puedo decir. Bueno, esto es algo que antes no tenía, claro, antes me tenía que estudiar o leer los discursos de memoria. Cuando di mi primera charla de WordPress ahí en Griñón, donde hubo bastante gente de que escucha este podcast ahí presente apoyándome, lo había practicado como 50 veces y así todo no me salió del todo bien, ¿no? Y ahora por ahí ya me subo a un escenario y doy la charla y por ahí casi sin practicarla, sabiendo puntualmente qué es lo que quiero decir o apoyándome en las diapositivas. Obviamente habrá personas que en este momento están escuchando y que dicen, se nota que no tenés un guión, se nota que estás improvisando, pero para mí es un triunfo porque logro comunicarme más y logro comunicarme mejor, y eso más allá de que fuera el que leía en la primaria, de que diera clases de artes marciales y hablara delante de muchas personas cuando era joven, o de que diera un discurso en el jardín de mi hijo, es una de las habilidades que adquirí gracias a grabar podcast. También aprendí a escuchar con más atención. Yo era una persona que, bueno, no te voy a decir que no escuchaba, pero cuando trabajaba en el call center, hasta no hace muy poco, me decían que yo no tenía una buena escucha activa. Literalmente me cago en todo lo que me dijeron mis supervisores en el call center, no importa, pero a mí escuchar podcast sé que me mejoró mi capacidad de atención en cuanto a la escucha. Soy una de esas personas a las que, por ejemplo, no le gustaba que le leyeran en voz alta. ¿Vieron eso que a veces hacen las parejas, que es leer un libro entre los dos? Bueno, a mí no me gustaba,
y he desarrollado mucho esa capacidad. Ahora puedo escuchar audiolibros, puedo concentrarme cuando alguien me escucha, y en gran parte creo que es también gracias a escuchar podcasts, muchos de ellos formativos, en los que he escuchado para aprender de estos podcasts, y entonces he aprendido también a mejorar mi capacidad de atención. Obviamente, otra habilidad que mejoré muchísimo gracias al podcasting fue la de socializar y la de conocer a muchas otras personas. Primero, a través del podcasting. Sin ir más lejos, el hecho de conectarme, no sé, me acuerdo cuando grabé el podcast con David y Gema de Todo de Zombie, cuando todavía en medio de la pandemia en Argentina, y ni siquiera grabábamos con cámara, no nos veíamos, grabábamos como en las viejas épocas, no por audio solamente. Bueno, el hecho de conectarte con una persona que no conoces, para la gente, bueno, ahora para mí es casi habitual, ¿no? Reunirme con gente que no conozco por mi trabajo, pero antes no era así. Está bien, podés decir en el call center, sí, pero en el call center yo estaba estafando gente, nada que ver, ¿no? Entonces me mejoró mucho las actividades, la parte social, la parte de conectarme con otras personas, y ni que hablar desde que empecé a participar en eventos presenciales, ¿no? Desde que empecé a ir a la meetup de WordPress, a eventos de podcasting, a Coruña Bloggers aquí en Coruña. Bueno, yo soy de las personas que entran a una fiesta y se quedan calladas, y gracias al podcasting y a salir de la cueva, claro, termino socializando con mucha gente que ya mi familia no me permite decir que soy tímido, que soy ermitaño, aunque yo considero que lo sigo siendo, pero el podcasting me ayudó mucho a mejorar también en esa habilidad. La cuarta habilidad que creo que desarrollé mucho gracias al podcasting es la humildad. Y en este sentido, los haters ayudan mucho. Cada vez que uno recibe una crítica, te destruye el corazón. Cada vez que uno te lees un comentario negativo, y que encima muy probablemente, porque hay haters y haters, ¿no? Hay haters que te castigan por cualquier cosa, pero hay otros haters que te dan en el clavo, que saben dónde tocarte y te tocan justo en el síndrome del impostor, ¿no? Cuando te toca ese, te mata, te destruye la autoestima, y sin embargo al día siguiente vos tenés que volver a grabar, vos tenés que volver a publicar en las redes sabiendo que ese hater va a estar ahí esperándote. Bueno, eso te ayuda muchísimo a la humildad. Y segundo, que cada vez que escuchas podcast, escuchas cosas buenísimas, ¿no? O sea, yo cada vez que escucho un podcast de otra persona, siento que mis podcasts son una mierda. Entonces eso te da ganas de mejorar, pero además también te hace sentir humilde, porque no importa si a vos te escuchan 50, 100 o 1000 personas, siempre hay alguien que va a generar un contenido mejor que el tuyo. Y por último, la última habilidad que quiero destacar, que el podcasting me ayudó a mejorar, o que te diría directamente desarrollé gracias al podcasting, es la de pasar a la acción. Estar grabando este podcast, por ejemplo, y de una vez por todas sacar las cosas que tenía en la cabeza y ponerlas frente a todo el mundo, ¿no? Soy una de las personas que a lo largo de una gran cantidad de mi vida, una gran parte de mi vida, se caracterizó por no hacer un carajo, por quedarme sentado esperando a que la vida me trajera lo que yo esperaba, lo que yo creía que me merecía. Y sin embargo, el podcasting, el hecho de subir mi primer programa, subir mi segundo programa, compartirlo en redes sociales, compartirlo en un grupo de Telegram, interactuar en un grupo de Telegram, me ayudó a salir de muchas de mis zonas de confort, y pasar a la acción el podcasting me ayudó a aprender a pasar a la acción, y que cuando quiero algo no me queda otra que ir a buscarlo. Repasando: comunicarme más y mejor, escuchar con más atención, socializar y conocer más personas, ser más humilde y pasar a la acción, son las 5 habilidades que obtuve, mejoré o desarrollé gracias al podcasting y a la creación de contenidos. Y ahora quiero saber cuáles son las tuyas.